Gálatas 5, 13, 16. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El mensaje de esta mañana, mi hermano, le ha titulado Entendiendo la libertad cristiana. Adelante, por favor. Gracias. Gracias hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. También en que nos permites meditar en tu palabra, Señor, en este pasaje maravilloso, Padre. Te alabamos y te damos gracias porque pues, tu Espíritu Santo nos impulsa, nos conecta, Señor, nos hace entender las maravillas de tu ley. Permite, Padre, que podamos entender también el mensaje para cada uno de nosotros y que, Señor, pues podamos obedecerte sobre todo. Que no tomemos en poco tu palabra, que no, Señor, la menospreciemos, sino que realmente le demos el valor que tiene para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues este pasaje que acabamos de leer es una porción de las Escrituras que define cómo debemos entender la libertad en la que la vida de un cristiano tiene. Y a lo largo de los siglos ha habido mucha discusión sobre lo que es la libertad cristiana. Ya hemos aprendido en esta maravillosa epístola de Pablo a los Gálatas, gracias al Señor Jesucristo, que hemos sido liberados de la esclavitud. En el capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo habló de nuestra libertad, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. El capítulo 5 comienza diciendo, para la libertad nos ha sacado el Señor. Y luego en el versículo 13, como leímos al principio, dice, a libertad fuisteis llamados, hermanos. Pero ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? En nuestra cultura, la libertad ahora ha tomado y ha pasado a ser una palabra muy peligrosa. Se ha malinterpretado y se ha tergiversado de muchas maneras, incluso en el mundo evangélico. La gente en nuestra cultura quiere libertad, exige libertad, quiere ser libre para pensar lo que quiera y para hacer lo que quiera. Y de hecho esta libertad, este concepto de libertad está aumentando hasta tal punto que quieren ser libres de la opinión de cualquiera. Es decir, ya no podemos opinar sobre si algo es bueno o malo de lo que está haciendo otra persona. ¿Por qué? Porque es su libertad. Y no es que realmente le impidas ejercer lo que esta persona considera sus libertades. También la cultura quiere quitar la libertad de expresarte sobre lo que para ti puede ser malo o perjudicado y para ellos es bueno. Quieren ser libres de hacer lo que quieran y libres también de cualquier tipo de crítica. Esta es la libertad en su nivel más extremo y nuestra cultura lo está exigiendo y lo está permitiendo. Quieren la libertad de sentirse cómodos como viven, la libertad de sentirse cómodos con su pecado. Quieren que la libertad sea pronunciada y validada como un medio por el cual pueden eliminar la culpa natural que Dios incorpora en el corazón de todo ser humano. Y ahora ya no eres culpable de nada. A ver a quién le echas la culpa allá afuera, a tu entorno, a las circunstancias, al color,
al karma, a lo que tú quieras, pero a ti tú no tienes la culpa de nada. Vivimos en un mundo que exige libertad total. No solo quieren lo que quieren, sino también quieren que eso sea tolerado. La cultura de la tolerancia. No solo quieren que sea tolerado, sino que también que sea celebrado. Ya está la muestra de ese cuadro horrible, perverso, en las Olimpiadas, en la inauguración de las Olimpiadas de París. Quieren celebrar. Y también quieren que sea propagado. Quieren que sea normalizado, ya hasta lo están legalizando. Y se podría pensar que esto es algo nuevo para nuestra cultura, que ciertamente está alcanzando un nivel elevadísimo de esto. Pero ¿saben qué? Para Dios esto no es nuevo. Y esto no es la primera vez que pasa. En la humanidad esto ha pasado. Recordemos los tiempos de Noé, donde Dios vio que todo lo que hacía el hombre era de continuo mal. Y más allá, más acá, en la época de los jueces, 3000 años antes, tenemos a una sociedad de personas que hacían exactamente eso que está pasando ahorita. Y son los israelitas en esa época. Dice la palabra que querían hacer lo que es correcto ante nuestros propios ojos. Y cada uno hacía como bien le parecía, es lo que dice nuestra Biblia. Eso es el libro de los jueces. Queremos hacer lo que es correcto para nuestros propios ojos. Y es lo mismo que vivimos hoy. Y para lograr esto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la humanidad para lograr esa libertad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la humanidad para hacer lo que quiera hacer ante sus propios ojos? Pues lo primero que tiene que hacer la humanidad para lograr eso es quitar la palabra de Dios, borrarla. Quitar a Dios del camino. Porque la Biblia condena mucho de lo que la gente quiere hacer. ¿Qué hizo Estados Unidos? La que fue algún tiempo la nación más próspera del mundo y ejemplo a seguir. ¿Qué hizo? Sacaron la Biblia de las escuelas, sacaron la Biblia y la palabra de Dios del discurso público y político. Porque si se habla de la Biblia, se invade la libertad de alguien. Si se cita la Biblia, está diciendo algo que alguien no quiere oír. Y eso es en sí mismo lo que ahora está considerando como un delito. Se están implantando rápidamente leyes que conducen a un objetivo. ¿Saben cuál? La persecución de Satanás para los cristianos. Están queriendo convertir al cristianismo bíblico en un delito, porque se trata de silenciar la palabra de Dios. Ahora ya no puedes ir y tocar la puerta y decirle Dios te ama y regalarle una Biblia. La sociedad quiere liberarse de cualquier restricción moral, porque el pecado abunda en el corazón del hombre. Déjenme decirles qué es esta libertad. Lo que el mundo padece no es libertad, es adicción al pecado. No es libertad. No es que quieren hacer lo que mejor les plazca. Lo que el mundo tiene allá afuera es una adicción completa al pecado. Eso es lo que padece. Todos los seres humanos, aparte del Evangelio y de la salvación en Cristo, son adictos al pecado. Cada uno tiene su propia variedad y combinación de drogas, pero todos son adictos al pecado. Cada uno puede elegir su propio veneno, puede elegir su propio pecado, e incluso pueden elegir el nivel al que intensifican su comportamiento pecaminoso. Pero tienen que entender esto, hermanos, tenemos que entenderlo.
toda la raza humana está compuesta de adictos al pecado. No hay bueno ni uno solo, no hay uno que haga el bien. Si hay algo cerca de ellos es que no son libres. Y Pablo repite una y otra vez, y Pedro repite una y otra vez: esclavos sois del pecado. Nadie que pase por la calle, ahí por los puentes o por los lugares donde hemos visto, miraría a un adicto a la cocaína, al crack, a lo que sea, y sugeriríamos que esa persona es libre de hacer lo que quiera. La veríamos como una esclavitud que está padeciendo horriblemente, como una dependencia a esas drogas. ¿No es así? Cuando se les empieza a pasar el efecto, ¿qué hacen? Buscan más, quieren más, no pueden estar tranquilos, no pueden estar consigo mismo, empiezan a temblar, empiezan a darle fiebre, o sea, es horrible. Son esclavos del pecado, y eso es lo que está afuera del mundo, una adicción tremenda al pecado. Así que necesitamos considerar a toda la raza humana no como personas que son libres, sino como personas que son adictas al pecado. Y esa adicción que no puede romper y que nos está matando, no solamente físicamente, sino eternamente, espiritualmente. La palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros pecados. ¿No es así? Estamos muertos. La raza humana está muerta. Toda la raza humana está muerta, enferma de pecado y adicta a la iniquidad. ¿Qué dice Jesús en Juan 8:34? Fíjense ustedes, y ese resumen. Jesús le respondió: de cierto os digo, o sea, ciertísimamente, con toda la seguridad absoluta y completa de que Dios lo está diciendo. Eso es lo que dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así de fácil, así de simple. Y todo el mundo comete pecado, por tanto, todo el mundo es esclavo del pecado y todo el mundo es adicto a la iniquidad. 2 versículos más adelante, del 36, dice: así que si el Hijo del Hombre, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que lo que la gente de nuestra sociedad piensa que es libertad es simplemente una manifestación más extrema, pública y desenfrenada de su adicción a la iniquidad, de su adicción al pecado. La Biblia es tan clara al respecto que dice que no hay nadie que sea bueno. Todo lo que son es maldad. No hay ni uno bueno, no hay nadie. Incluso hermanos, lo que podríamos ser que ver bueno o ver justo por ahí, ¿qué dice Pablo? Son trapos de inmundicia que hay que tirar y quemar. Cuando Cristo viene, nos libera de la adicción al pecado. En el pasado, en nuestra cultura, y no hace mucho, cuando yo era niño, en nuestra cultura había algún tipo de restricciones sociales, había vergüenza, así le decía a mi abuelita y mi mamá. Y cuando pasaba algo inconcebible, decían: no tienen vergüenza. Había límites, algunos límites que la sociedad imponía a las personas. Me acuerdo cuando en la secundaria a las chicas les medían la falda a la rodilla, ¿verdad? 3 dedos o 5 dedos, no sé cuántos. Y ahora, pues, había límites que la sociedad se imponía a las personas. Había ciertas expectativas, había amabilidad. Y no es muy lejos, les digo, cuando yo era niño, joven, había una especie de sentido general de bondad, había un sentido general de la importancia de la familia. Pero ¿qué ha pasado con todo eso? Mientras la familia se desmorona, la sociedad se desmorona y el pecado sobreabunda.
Ustedes saben que en Estados Unidos ha habido muchos casos de francotiradores que se apostan en algún lado y disparan en las escuelas y matan a maestros, alumnos, a quien pase por ahí, agarran a las multitudes. Cuando van saliendo todos, o van entrando, o no sé, o entran a las escuelas y matan a quemarropa, ¿no? Han oído esas noticias, ¿verdad? Ustedes sabían que en un periodo contaron 27 eventos de ese tipo. 27 francotiradores. ¿Sabían ustedes que 26 de esos 27 francotiradores no tenían padre? ¿Por qué? Porque no hubo quienes enseñaran, no hubo quien nos educara. ¿Cuál es el denominador común? Los valores se desmoronan. Y menciono Estados Unidos porque aquí en México no hay datos. Pero estoy seguro de que en México la mayoría de los miembros del crimen organizado y del desorganizado vienen de hogares donde ya no hay valores morales buenos, vienen de familias disfuncionales. Ahora le quieren llamar familia a todo. Si te casas con un árbol, está tu familia árbol. Y así le quieren llamar. Es otro tipo de familia. No funciona así, por eso es disfuncional, porque no jala. Traten de arrancar un carro sin gasolina, por más que le impongan las manos, por más que lo empujen, no va a jalar. Hermanos, hay una carrera loca hacia todas las formas imaginables e inimaginables de iniquidad, y se hace alarde de ellas. Y esto se ha convertido también en un problema para nosotros como iglesia, porque al mismo tiempo que el mundo corre rápidamente en pos de esta libertad o este libertinaje, o en pos de esta esclavitud, más bien, la iglesia ha decidido que necesita ser amiga de la gente cargada de pecado. Y así que hay un movimiento hacia un pragmatismo que quiere aceptar a esa gente. Queremos darle la bienvenida a esas personas. Queremos que nos quieran. Y está bien, miren, pues no suena tan mal, pues eso queremos que se llene la iglesia, ¿no? Sí, pero no de pecado. De pecadores sí, porque somos todos pecadores, pero que no se llene de pecado. En muchas sectas modernas se ha llegado a un punto prácticamente terminal, en el que la verdadera iglesia ha desaparecido por completo y la falsa iglesia ahora está bajo el control de ministros inmorales, de obispos homosexuales, de pastores lesbianas, que ofrecen matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero incluso en la iglesia evangélica, donde la gente dice creer del evangelio, hay un método muy cuidadosamente elaborado para intentar ganarse al mundo, y eso exige no confrontar la verdad de la condición del pecador. Y estamos tolerando porque decimos no les vamos a quitar su libertad. Así que esa libertad pecaminosa se ha trasladado a la iglesia, y las iglesias no quieren abordar ese problema, no quieren confrontar el pecado de frente. Hace poco, tristemente, vino una pareja, unas personas invitadas, queridas de nosotros, y escucharon la predicación. Y en la predicación se dije claramente que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, que Dios no tolera el homosexualismo. Pues estas personas se ofendieron de tal manera que no vuelven a la iglesia, porque aquí no se tolera el pecado. Pues ni modo. La Biblia dice así, no podemos predicar otra cosa. Pero ahora muchas iglesias no quieren confrontar el pecado de frente. La nueva norma de estas iglesias es no condenar, no juzgar. Debes tratar de hacer que los pecadores se sientan cómodos en tu iglesia. Y entonces el pecado viene a la iglesia.
Y hoy en día hay muchas iglesias que se están desarrollando que no hablan sobre la justicia, la santidad, la piedad, en ningún momento. Así que para complacer a los pecadores que han ido a la iglesia con sus pecados, muchos pastores están pidiendo ahora un nuevo tipo de vida cristiana. Una vida cristiana en la que no nos preocupemos por nuestras conductas. No importa lo que hagas afuera, tú ven a la iglesia, vas a escuchar la palabra de Dios, algo se te va a pegar. Pero vives el pecado. Y eso se llama, tiene un nombre, es una herejía. De hace mucho tiempo, es una palabra rara, la voy a repetir a ver si me sale. Antinomianismo. Antinomianismo. Es una palabra antigua, ahora que los hermanos estamos estudiando la historia de las iglesias. Esto viene casi desde antes de la Reforma. Y significa que estás en contra de la ley, que no hay lugar para la ley de Dios. Es una vieja herejía. Y fíjense el postulado, porque es un postulado eclesiástico, no de las iglesias modernas, sino es un postulado. Dice así: puesto que Cristo cumplió la ley por nosotros, no tenemos que prestarle atención ¿a quién? A la ley. Puesto que Él murió por nosotros, no morimos por nuestros propios pecados. Puedo hacer lo que quiera. Puesto que Él vivió por nosotros una vida justa, se imputa a nuestra cuenta. O sea, la vida justa se nos traslada a nosotros sin importar lo que nosotros hagamos. Entonces no tenemos que preocuparnos por lo que hacemos. Ella vivió una vida perfecta que se nos imputa y por tanto somos libres. Fíjense ustedes el juego de palabra. Tendría yo que leerlo 2 o 3 veces para que se entendiera bien. Pero lo que está diciendo aquí es que hay libertinaje, que Dios, como Jesucristo, hizo todo lo que quiso por nosotros. No tenemos que hacer nada, en el sentido de que ya no tenemos ninguna responsabilidad, ya no tenemos que responderle a Dios por lo que Él ha hecho a nosotros. Ese es el tipo de libertad que es popular. Y si vamos a tener una iglesia pragmática que quiere hacer que los pecadores se sientan bienvenidos, esta sería la doctrina perfecta para adaptarnos a nuestro entorno. No importa qué haces, no importa, tú puedes venir. Mientras vengas a la iglesia no hay problema, tú puedes seguir pecando. Si te sientes cómodo aquí, perfecto. Esa es la libertad a la que muchas iglesias están llamando. Piensa que cuando se convirtieron fueron liberados de la ley de Dios para pecar en lugar de ser liberados del pecado para obedecer la ley de Dios. Y esto es muy importante, lo repito. Esa gente piensa que cuando se convierte es liberada de la ley de Dios para pecar, para hacer lo que quiera. Pero la verdad es que fuimos liberados del pecado para obedecer la ley de Dios. Y la realidad es que la tolerancia del pecado lo que hace es celebrar la esclavitud, no la libertad. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas cuando les dice que se van a echar para atrás, van a poner reversa. ¿Se acuerdan? Gálatas 1. No van a volver a la vida como era. Cuando Pablo dice, volviendo al versículo 13, porque hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Acaso quiere decir que sois libres de los mandamientos de Dios? ¿Que eres libre de la voluntad de Dios, de la ley de Dios? ¿Que eres libre de la restricción moral? ¿Que eres libre de la responsabilidad? No. Has sido llamado a ser libre para cumplir la ley de Dios y para responderle. Ahora eres adoptado. Por eso antes vimos la adopción. Ahora eres el responsable de las cuentas de Dios. Órale, ¿qué responsabilidad tan tremenda tienes? No puedes malgastar los dones que Dios te ha dado. Tito 2, 11 y 12 dice:
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la libertad. La gracia de Dios no solamente nos ha salvado, sino que también nos está enseñando que renunciemos a todo lo que traemos arrastrando, que nos deshagamos de todo aquello que nos estorba. ¿Para qué? Para vivir sobria, justa y piadosamente. Esta es la palabra de Dios para apoyar lo que he estado diciendo, hermanos. Y es un solo texto que derriba esa corriente de tolerancia. Es una maravillosa declaración en el versículo 11. La gracia de Dios se ha manifestado. Es la aparición de Cristo y con Él el Evangelio. E impulsados por la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos. La gracia de Dios se manifiesta trayendo salvación a todos los hombres. Nadie discute eso. La gracia trae salvación. Pero como vimos, la gracia viene con ese antecedente de hacer algo más por nosotros, el versículo 12. El verbo dice enseñándonos, nos instruye. Si hemos recibido la gracia salvadora de Dios, esa gracia salvadora también se convierte en mi maestro, en mi tutor. Y saben que la palabra que dice enseñándonos en griego es disciplinador. No solamente enseña, disciplina. Se convierte en la mano firme de Dios. ¿Y qué hace con respecto a la justificación? Trae salvación. Y en cuanto a la santificación, la misma gracia de Dios se ha manifestado para darnos no solo el Evangelio, sino también el resto del Nuevo Testamento para santificarnos. Ese es el don de la gracia. Nos está instruyendo a suprimir la impiedad y los deseos mundanos, a vivir de manera sensata, justa y piadosa en la era presente. La gracia de Dios nos ha traído el Evangelio que nos salva y el resto de la palabra de Dios que nos santifica. Y la razón está en el versículo 14, que dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Así que la gracia, hermanos, la gracia de Dios vino, y con la gracia de Dios vino el Evangelio de Jesucristo para salvarnos. Y con la gracia de Dios vino el resto del Nuevo Testamento para instruirnos a negar la impiedad, los deseos mundanos, a vivir con sensatez, con justicia y con piedad en la era presente. En esta era, en el siglo XXI, Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo diciéndole a Tito, cuidado, acuérdate de qué se trata la libertad, de vivir en justicia, de vivir conforme a la ley de Dios, de que se ocupen en buenas obras. Aquellos que han creído en Dios tendrán cuidado de hacer buenas obras. Su libertad en Cristo no es la libertad para pecar. Su libertad en Cristo es libertad por primera vez para hacer buenas obras. Cuando la gracia de Dios entra en tu corazón, cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, tu adicción al pecado se rompe. ¿Pecamos ocasionalmente? Sí. Pero la adicción está rota. Y lo que tenemos que ver es que haya en nosotros ese deseo anhelante
en nuestro corazón de hacer lo correcto, de arrepentirnos. La regué. Dije una vez, me pasó esto, hice aquello, perdón a quien ofendí y perdón a Dios y no volverlo a hacer, porque la adicción está rota y mi anhelo es agradar a Dios. Mi pensar es, quiero hacer la ley de Dios, tengo un corazón nuevo, mi carne ha sido renovada, mi interior, mi espíritu, hay una regeneración, soy adoptado. Pablo no está negando nuestra libertad. Tenemos libertad, somos libres. Volvamos a Gálatas, hermanos, Gálatas 13. Dice, somos libres de la maldición de Dios. La maldición de Dios está en el versículo 10, anterior de Gálatas 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya lo habíamos visto. Si quebrantas una de las leyes de Dios, una vez nada más, ya estás bajo la maldición divina. Y eso significa muerte e infierno. Santiago agrega que si quebrantas una parte, la has quebrantado toda. Pero Cristo nos ha liberado de la maldición. ¿Cómo lo hizo? Versículo 13, volvemos, dice, Él nos redimió de la maldición, habiéndose hecho maldición por nosotros. Así que somos libres de la maldición de la ley. Somos libres de la condenación de la ley. Recuerden Romanos 8:1. Nadie que está en Cristo es condenado por la ley. No hay condenación para los que están en Cristo. Somos libres de la búsqueda infructuosa y prolongada de la verdad liberadora por la que pasa todo pecador en algún momento. Somos libres de eso porque cuando llegamos a Cristo ya encontramos la verdad y somos libres de buscarla. Ya estamos liberados de eso. Ya el Espíritu Santo está en nosotros. Pablo dice en este libro que somos libres de los rituales y las ceremonias del Antiguo Testamento que fueron diseñados para Israel en una base externa para separarlos de las otras naciones. Hermanos, somos libres porque todos esos rituales han sido completamente abolidos. No necesitamos volver a lo que Pablo llama en Gálatas 4:9, las cosas elementales a las que una vez fueron esclavos. No regresemos, como dice en el versículo 10, a la celebración de los días, los meses, las estaciones y los años y todo el calendario judío, que todo era simbólico, todo era sombra. No regresemos a eso. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida eterna ha llegado a nosotros. Así que somos libres de la maldición de la ley, somos libres de la condenación de la ley, somos libres de la esclavitud de la ley, al usar la ley para tratar de encontrar la libertad de esta. Somos libres de los rituales externos y estas cosas que los judíos habían llevado a Galacia para tratar de imponer a los gentiles. Pablo dice que somos libres de todas esas cosas, pero fíjense lo que dice, no están libres de los santos estándares de Dios. Volvamos al Antiguo Testamento, hermanos, al libro de Ezequiel, donde Ezequiel se presenta, ahí en ese pasaje, Ezequiel 36, se presenta el nuevo pacto de salvación. Y fíjense ustedes lo que Dios dice a través del profeta. Es Dios hablando a través de Ezequiel en el versículo 25. Ezequiel 36, 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se está llevando a cabo una verdadera limpieza. Yo me imagino a un esclavo bajando del barco que viene de África después de unos 40 días de travesía, a mal comer, a mal dormir, a estar remando, a estar pues mal. Imagínense cómo bajaba un esclavo, ¿verdad? Cuando llegaba a América después de viajar desde África. Simplemente yo creo que no se podía ni sostener, no había baños, no había nada, entonces, imagínense ustedes.
a un esclavo bajando del barco. Y de repente que alguien lo tome, le eche un regaderazo, un lampirazo, un jabón, lo limpie, lo asee, le quite todo, le cure sus llagas, le cure sus heridas, lo alimente, lo vista y le diga: veniste aquí para ser libre, no para ser esclavo. Imagínense eso. Así Cristo nos limpia, nos elimina, nos quita, nos limpia, nos sana, y entonces somos libres. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí se está llevando a cabo una verdadera limpieza. La salvación es una limpieza, no es solo forense, es una limpieza de la inmundicia y de los ídolos. Versículo 26, el que sigue: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ya limpiamos al esclavo, ya quedó limpiecito, ya quedó alimentado, ya le dimos, ya lo liberamos. ¿Y ahora qué le queda hacer ese esclavo? Pues obedecer, tal vez, obedecer, no sé qué va a hacer, pero nosotros, hermanos, cuando nos hallemos en eso, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Nos va a enseñar, nos va a educar, para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué sucede cuando alguien tiene un corazón nuevo? ¿Qué sucede cuando el corazón de piedra desaparece y tienes un corazón de carne? ¿Qué sucede cuando el Espíritu se establece en ti? Te haré andar en mis estatutos y cuidarás de poner por obra mis preceptos. Si eres un verdadero creyente, hermano, no has sido liberado de la responsabilidad y del deber hacia Dios. Has sido liberado de tu adicción a la iniquidad para hacer lo que honra a Dios. La libertad para el cristiano es libertad del pecado, de la muerte, del infierno y de todas esas características religiosas externas. ¿Qué dice Colosenses 2:16? Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, luna nueva o sábados, cosas que son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y más adelante dice: y vosotros estáis completos en Él. No necesitas volver a la circuncisión, no necesitas volver a los rituales, eres libre. Entonces, ¿cómo debemos entender la santificación? Hemos sido liberados con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, viviendo en nosotros para obedecer voluntaria y gozosamente la ley de Dios. Esa es nuestra libertad. Primera a los Tesalonicenses 4:3. Y esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? La santificación. Santificación significa separación. Separación del pecado. Separación del mundo. Apartado para Dios. Ese es el proceso que pasamos en la vida cristiana. Esa es la voluntad de Dios, que nos separemos del pecado, que nos separemos cada vez más y más del pecado y nos conformemos a la imagen de Cristo. Vimos eso en el capítulo 4:19. Dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era el mayor gozo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan? Hacer la voluntad de su Padre. ¿No dice así la Biblia? La santificación es separarnos del pecado y llegar a ser como Cristo. Tenemos que entender qué es nuestra libertad. Y hermanos, hay muchos puntos sobre esto, en este solo texto.
pero creo que solo hay tiempo para uno. Así que vamos, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ahí me detengo. Hermano, este versículo pone fin a todo pensamiento antinómico. Esa palabrita de esa herejía. ¿Qué quiere decir con carne? Pablo usa el término carne 91 veces en sus escritos. La palabra griega es sarx. En el capítulo 1, 16, solamente en Gálatas, la usa para referirse a las personas. Dice, cuando fui llamado al ministerio, el Señor me habló personalmente y no consulté con carne ni sangre, refiriéndose a las personas. No le dije a Ananías, o no le dije a este o al otro, a aquel. No dijo nada. Él fue revelado por Jesucristo. Así que lo usa en un sentido muy humano. En el capítulo 2, 16, lo usa nuevamente diciendo, ninguna carne será justificada por la ley, refiriéndose a la humanidad. Ningún humano será justificado por la ley. Es una referencia general. Así que carne puede referirse a ciertos individuos o a la humanidad en general. En el capítulo 2, 20, ¿verdad? De Gálatas dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios. Carne refiriéndose a mi cuerpo, lo que vivo ahora en mi cuerpo, y se refiere a su vida física. Capítulo 4, 13 y 14 lo usa como referencia también a su cuerpo. Y habla de su condición corporal, usa el término carne. Así que se usa de manera física para un individuo determinado, para la humanidad en general, para la naturaleza humana y para el cuerpo mismo, para la condición corporal. Pero también Pablo usa el término carne en el sentido de que está ligado al espíritu. Por eso cuando dice, te daré un corazón de carne y te voy a quitar un corazón de piedra, porque el espíritu está dentro de él. ¿Qué significa carne en el 5.13? Significa tu humanidad restante, tu humanidad no redimida. ¿A qué me refiero? Hermanos, ¿tú has creído en Cristo? ¿Sí? ¿Tú has sido salvo? ¿Tú has sentido al Espíritu? ¿Tú te consideras hijo de Dios? Pues la obra ya está hecha. Solamente que estás atrapado en tu carne que todavía no ha sido redimida. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Nos enfermamos, nos dolemos, nos golpeamos. Ay, esa carne todavía no está redimida. Mi humanidad, lo que resta es que Jesucristo me redima lo que falta. Somos nueva creación, hemos nacido de nuevo, estamos completamente hechos, hay una regeneración, un nuevo nacimiento. El cambio más grande que ocurre ya pasó. El cambio fue transformación cuando fuimos salvos. Hermanos, cuando muramos, será simplemente una sustracción, el cuerpo se queda y todo lo demás está redimido y vamos a esperar un cuerpo nuevo, transformado, perfecto. No somos una nueva creación en ese momento, ya lo somos desde ahorita, pero estamos restringidos ¿a qué? A nuestra carne. Pero el cambio más grande ya pasó, ya eres salvo. Estamos, pues, por decirlo así, encarcelados en esta carne no redimida. Pablo dice que esto es algo muy poderoso. Él dijo, mi propia vida y algo en lo que a mí responde a la tentación y al pecado. Dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que hago, eso no lo quiero hacer. Maldito de mí. Porque estoy atrapado en esto y no puedo. Todavía me jala.
Tengo que hacer morir constantemente al yo. El verdadero yo diría que mi ambición es agradar al Señor. Él quiere morir para que Cristo pueda vivir. Pero todavía está mi carne, y si no, repasen Romanos 7, es lo que dice Pablo. Y la carne es esa parte de nosotros que no está redimida hasta que tengamos la redención del cuerpo, de la que habla en Romanos 8. Y hasta ese día tenemos esta carne restante. En el versículo 6, la mente está puesta en la carne, es muerte, hermanos. Y el versículo 7 dice, la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios. Versículo 8, la mente puesta en la carne no puede agradar a Dios. En mí hay una realidad hostil hacia Dios como creyente. Está en mí, soy yo, la lucha contra la nueva criatura, contra el nuevo hombre, contra la nueva creación, está en mí. Estoy luchando, mi carne está luchando. Y por eso dice, tengo que hacer morir, tengo que morir yo. Tenemos una guerra en nuestro interior. Gálatas 5:17 dice, la carne desea lo contrario del espíritu y el espíritu lo contrario de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Se oponen entre sí y describen la vida cristiana. Hemos roto la adicción, pero todavía hay una atracción hacia la droga del pecado. Somos débiles. El punto más débil del cristiano es su carne. Lo que nos duele es nuestra carne. Lo que falla es nuestra carne. Todos somos, la naturaleza no redimida de nuestra carne se convierte en el punto de ataque para la tentación y el puente hacia el pecado. Es el campo de batalla de todo creyente. Por eso, como creyentes, no le podemos echar la culpa a nadie más de nuestro pecado. Por eso tenemos que reconocer y pedir perdón a Dios. Versículo 17. La carne y el espíritu están en oposición entre sí, la batalla se está librando. ¿Qué quiere hacer la carne? Las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, celos, arrebatos, disputas, disensiones, y todo. Podía quedarme aquí diciendo la lista interminable y añadiéndole cosas. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y están ahí en mí, habitan aquí conmigo. Y es la lucha continua que traigo. Y tengo que hacer morir al pecado y hacer morir a la carne. Y siempre habrá esa batalla, aunque el poder de la carne tiene que ir disminuyendo a medida que te vuelvas más como Cristo en el proceso de santificación. Un día la carne desaparecerá. Filipenses 3:21 tiene esta promesa hermosa, hermanos, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y vamos a tener un cuerpo como su cuerpo glorioso. Pero mientras tanto digo, ¿cómo ganas la batalla? Y la respuesta está en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu. Anda por el Espíritu. Y no lleves a cabo los deseos de la carne. ¿Qué significa eso de andar por la carne? Significa andar por el Espíritu. Significa andar en perfecta armonía y conforme al Espíritu Santo te dice. ¿Y dónde te dice? En la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos. ¿Verdad? Sea vuestro hablar, sí.
¿Cuántos consejos, cuánta sabiduría, cuántas formas de comportarnos hay simplemente en Marcos? Nuestros hermanos estaban viendo la palabra de Juan a Gallo, tercera de Juan. ¿Qué instrucciones le da Juan a su patacho Gallo? Lo alienta y le dice, síguele, vas bien, vas caminando por el Espíritu. Apréndanse Filipenses 3:21. Hermanos, somos libres por primera vez en nuestra vida. La adicción ha sido rota. Somos libres de la esclavitud completa del pecado. No somos libres para pecar. Somos libres para hacer lo correcto. Dice el versículo 13, no conviertas tu libertad en una oportunidad para la carne. No hagas de la carne tu base de operaciones. ¿Saben que me voy a adelantar un poquito, no sé si me toca a mí o al hermano Edgar, pero nos habla de la lucha de la carne y del espíritu, los frutos del espíritu y las obras de la carne, ¿verdad? En una batalla. Y después viene la armadura del cristiano, ¿no? ¿Sí? Porque todo esto, hermanos, desde aquí Pablo empieza a hablar de esa batalla y está hablando en términos militares. Y cuando dice qué significa andar por el espíritu, nos está diciendo lo que le diría el general a su comandante: pon tu centro de operaciones estratégicas en el espíritu. No lo pongas en la carne, porque en la carne te van a barrer, te van a ganar la batalla. Tu centro de operaciones debe estar en el espíritu. Eso es andar por el espíritu. Tienes que convertir tu centro, tu base de operaciones ahí. Porque la palabra griega que se está usando aquí, que es aporme, significa una base militar. Y la base militar representa al creyente como una entidad militar, y Satanás quiere venir con todas sus fuerzas de atacarnos. Y si hacemos de la carne nuestra base de operaciones, pues le va a pasar lo que a Polonia en la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben qué le pasó a Polonia? Hitler la conquistó sin ningún solo disparo. Hitler la conquistó sin disparar un solo cañón, una sola bala. ¿No estaba listo? Los tomó por sorpresa. Y hasta le aplaudieron después de la arrepentida que se dieron. Pero hermanos, que no nos tome así. Por eso tenemos que tener nuestra base de operaciones, nuestra base militar en el espíritu. Debemos de estar operando en el espíritu. ¿Y qué significa estar operando en el espíritu? No ceder ni un centímetro a la carne. Si yo sé de qué pie cojeo, hermanos, ponle tacón, usa bastón, ponte venda, protégelo. No lo expongas. ¿Entendemos la urgencia de esto? Tenemos enemigos, hermanos, tenemos el enemigo de Satanás y el mundo que está gobernado por él. Pero el enemigo no está allá afuera, ni está sentado aquí a mi lado. Si fuera así de fácil, pues me retiraba o me ponía en guardia, pero está aquí adentro, es mi carne. Pablo lo deja claro, como les decía, porque hago lo que no quiero y no hago lo que quiero. Así es para nosotros. Repito, hermanos, la adicción está rota. El deseo debe ser el correcto, pero como nuestro Señor Jesucristo dijo, la carne es débil. La libertad en Cristo no significa libertad para la carne. Y qué bueno que hoy vamos a tomar la cena del Señor. Porque esta palabra de 1 Corintios 11 es una palabra seria del apóstol Pablo. Los corintios se acercaban a la mesa del Señor
siendo pecadores. Y si leemos la carta a los Corintios, donde Pablo escribe esto, ¿verdad? Los corintios no habían pensado en las cosas que estaban haciendo. Seguían involucrados, vean la carta, en todas sus actividades paganas. Sus cuerpos no estaban totalmente entregados al Señor. No habían hecho lo que dice Romanos 12:1, que dice, hagan morir o presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. Y entonces Pablo les dice en el versículo 25 de 1 de Corintios 11, lo que vamos a hacer ahorita, dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero luego dice en el versículo 27 y 29, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Y qué bueno que lo vamos a hacer hoy, hermanos. Lo que está diciendo, fíjense lo que está pasando con su carne. ¿Qué está pasando en su carne? Les está ganando la batalla. Están perdiendo en contra de la carne. Esas obras de la carne están dominando al fruto del Espíritu. Y por eso les dice, es mejor que juzguen lo que está pasando. Y por esa razón es porque, como no le han hecho así, como la carne está ganando, ¿qué pasa? Hay débiles, hay enfermos, inclusive hay muertos. Eso dice el pasaje. Hermanos, ¿por qué? Porque estos corintios estaban físicamente débiles, enfermos y hasta muertos, porque vinieron a la mesa del Señor satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces Pablo habla de la libertad de Cristo, hermanos. Somos libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación de la ley, libres de la desolación de la búsqueda desesperada de la verdad, libres de la pena del pecado, libres de las complejas ceremonias y rituales del Antiguo Testamento. Hermanos, pero no somos libres de la ley moral. Somos libres para obedecer esa ley porque es simplemente un reflejo del Dios que amamos. Y esta libertad está en el poder del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita para vivir esta libertad. Primera de Pedro 1 del 13 al 16 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Qué raro, pero está medio raro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Se los voy a leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Porque dije yo, ¿cómo es eso de ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Eso al principio. Pero fíjense cómo lo traducen aquí, me gustó mucho. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Mientras tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Porque las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Segunda de Pedro 1, 3, 4 dice,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Su libertad, hermanos, nuestra libertad en Cristo, es estar libre de la adicción impulsada por las concupiscencias de la carne. Continúa versículos 5 y 7. Para vivir así, dice, vosotros también, fíjense ustedes, poniendo toda diligencia en esto mismo. O sea, échenle todas las ganas. Añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Ya sea afecto fraternal, ¿qué? Amor. Busquen la santidad. Romanos 6, 16 y 17 dice que éramos esclavos del pecado, pero ahora nos hemos convertido en esclavos de la justicia. La pregunta, hermanos, ¿lo entendieron? ¿Están dispuestos a vivir en la libertad que nos dio Cristo? ¿Eres libre de la esclavitud del pecado? ¿Eres libre de la condenación de la ley? ¿Ya no estás buscando desesperadamente la verdad o la salvación? ¿Estás libre de esas complejas ceremonias, rituales e imposiciones? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo te gobierne? ¿Estás dispuesto a obedecer la ley de Dios porque lo amas? Amén. Amén. Esa es la libertad. Y esa libertad está en el Espíritu y el poder de Dios. Él es quien nos capacita, hermanos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, por tu bondad, por tu cuidado, Señor. Gracias por la libertad a la que hemos sido llamados, que podemos gozar desde hoy, Señor. Solo queremos pedirte que nos permitas someter nuestra carne, Señor, a tu voluntad. Que tu Espíritu, Señor, el fruto de tu Espíritu pueda dominar todos esos deseos, Señor, que podamos reprimirlos y obedecerte, Padre. Que estemos dispuestos a seguir tu camino. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.